Vamos a empezar el vídeo de hoy con una lluvia de ideas. ¿Qué te viene a la mente si digo la palabra conflicto? Habitualmente cuando hago este juego o esta dinámica con mis alumnos salen ideas como guerra, armado, pelea, discusión, gritos. Y es que cuando hablamos de conflicto parece que todo lo que hay alrededor es negativo. Hoy quiero explicarte lo que significa la prevención, que es un concepto relacionado con el abordaje de conflictos desde un punto de vista mucho más positivo. ¡Vamos al lío! Bueno, lo primero que quiero comentarte es que voy a hacer el formato de los vídeos algo más corto, porque me he dado cuenta, como a mí me apasiona todo esto que voy tratando en los vídeos, de que me enrollo y me lío, y salen vídeos excesivamente largos, desde 25 a 30 minutos, y verdaderamente hay que tener una motivación muy alta para ver un vídeo tan largo. Así que me he propuesto hacerlo más corto. No quiero que pierdan calidad ni profundidad porque creo que es muy importante contextualizar la información que se da, pero bueno, me voy a enrollar menos, voy a dar una parte, como siempre, un poco de fundamentación teórica breve, y lo que sí quiero seguir es aportando ideas acerca de recursos prácticos o ejercicios que nos ayuden a llevar esto a la vida cotidiana, que es de lo que se trata. Así que bueno, si hablamos del conflicto, como decía en la introducción, habitualmente tenemos una perspectiva bastante negativa de lo que significa el conflicto, cuando en realidad un conflicto no es más que dos intereses diferentes, divergentes, ante una misma posición. Si por ejemplo tu hijo te pide salir y volver más tarde de lo que tú le dejas, eso es un conflicto. Si tu pareja quiere salir a cenar y tú no quieres, puede surgir un conflicto. Estamos rodeados de conflictos continuamente, de manera que pensar que el conflicto hay que evitarlo porque es algo negativo realmente no es de mucha ayuda. Por eso el enfoque de la prevención se basa más bien en encontrar que los conflictos son oportunidades para crecer, para aprender y para negociar con la otra persona. Si buscamos un poco en las definiciones de diferentes psicólogos acerca del término conflicto, nos encontramos a un autor muy interesante que tengo por aquí, que es Cornelius, que nos dice que el conflicto puede ser negativo o positivo, constructivo o destructivo, depende de lo que hagamos de él. Por eso no necesariamente siempre tiene que ser un enfoque negativo. Y luego tenemos también a Cascon, que fue el que puso el punto de vista en el hecho educativo del conflicto, pero no educativo desde el enfoque de que pase en las aulas o pase en los centros, sino de que son oportunidades para aprender, para crecer, para cambiar mi relación con las otras personas, siempre haciendo valer mis derechos y respetando los de los otros desde un punto de vista asertivo y no violento. Por eso mismo habría que cambiar un poco también la idea de lo que es paz, porque a menudo cuando hablamos de este tema con los alumnos, y los adultos también tenemos interiorizado esa idea, entendemos que la paz es la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto. Verdaderamente el término paz es mucho más profundo y habría que ver pues conceptos como igualdad de oportunidades, justicia social, etc. Eso llevado a nuestra realidad, a nuestro pequeñito mundo, pues también habría que ver hasta qué punto la ausencia de peleas verdaderamente implica que sea una relación, que tengamos una relación pacífica entre los miembros de una pareja o de una familia, etc. Por eso es importante, creo, poner un poquito el punto en esto y matizar qué significa. Aclarado lo que es el conflicto y lo que es la paz o lo que debería de ser la paz, entramos de lleno ya a la idea de prevención, que como os decía no es tanto prevenir el conflicto evitando que pase, como dotar a las personas de herramientas y estrategias para afrontar los conflictos que inevitablemente van a pasar en la vida de todas las personas, profesionales, personales, familiares, de red de pareja, etc. Y dicho esto, vamos a ver como siempre una definición un poco más de carácter de la literatura psicológica, y para eso vamos a traer lo que nos dice Lederach, que nos dice que la prevención es una forma de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia. Es un punto de vista ya que no solamente estamos hablando de madurar como personas, sino también como sociedad, ¿no? Me parece que es bastante bonito, y que si todos estuviéramos enfocados en este tipo de ideas cuando hablamos de conflictos, pues a nivel ético sí que habría una evolución social probablemente. Bueno, dicho esto, vamos un poquito ya al campo de la práctica, y para afrontar conflictos, pues bueno, hay muchas maneras, muchas dinámicas, pero a mí hay dos que me gustan mucho porque considero que son relativamente fáciles de hacer y que normalmente funcionan. Una es la negociación y otra es la mediación. Vamos a verla. La negociación es una técnica para afrontar conflictos en la cual se proponen
que haya acuerdo entre las partes. Según el tipo de acuerdo que haya, nos podemos encontrar con que son positivos para una de las partes, negativo para ambas partes o positivo para todas las partes. De forma que conformamos lo que se llama la matriz de la negociación. En esta matriz, que os voy a dejar en una infografía, podemos encontrar que la más útil va a ser siempre la gana-gana, que creo que ya he hablado de ella en alguna ocasión. ¿Qué quiere decir una técnica gana-gana? Pues significa una técnica en la cual cuando yo estoy intentando resolver un conflicto, negociar un conflicto con otra persona, tengo que ceder, pero también voy a ganar algo como contrapartida, y la otra persona lo mismo, en un momento dado va a ceder, pero también va a ganar algo. Pues por ejemplo, el ejemplo que poníamos al principio, ¿no? Que es tonto de simple que es, pero bueno, un poco por no irnos por las nubes. Hoy no me apetece salir a cenar fuera, pero a mi pareja sí, pues oye, hoy voy a salir, pero mañana o la semana que viene nos quedamos en casa y encargamos una pizza. Es una forma de negociar, de que yo cedo un poco y no siempre cedo yo, ni siempre cede la otra persona, porque esto, claro, va sobrecargando la relación y llega luego al tema de los males entendidos o de los chantajes, de echar en cara, etcétera. Eso en cuanto a la negociación. Y en cuanto a la mediación sí que me voy a detener un poco más, porque considero, como decía, que es un recurso muy útil y que podemos desarrollar en casa con nuestro hijo, en un momento dado con algunos amigos, etc. Y por eso te voy a dejar recogido en una infografía los pasos para una buena mediación, que no obstante vamos a repasar ahora mismo. Yo he querido resumir todo este proceso en 6 pasos, de los cuales el primero sería la entrada. A la hora de empezar la mediación tenemos que conocer muy bien cuál es la situación, cuál es el contexto de las dos partes. Obviamente la persona que hace de mediadora, el mediador, no puede tomar parte por ninguna de las dos. Por eso es importante que conozca las motivaciones de ambas personas y pueda empatizar con ambas personas, llegando a comprender qué es lo que necesitan o qué es lo que piden las dos partes. El segundo punto se llama Nos expresamos y se trata de hablar de las emociones y sentimientos que nos producen las situaciones a las que hemos llegado como para necesitar este proceso de resolución de conflictos o de mediación. No solamente vamos a hablar de nuestras percepciones o de nuestras necesidades, sino también de cómo nos hacen sentir. Es un poco el lenguaje que te comentaba también en un vídeo anterior acerca de no tanto utilizar mensajes culpa que puedan poner al otro a la defensiva como mensajes yo explicando cómo me hacen sentir las cosas a mí particularmente. Por supuesto que para expresarme también tengo que hacer el esfuerzo de comprender a la otra persona, no solamente de expresarme yo, tengo que ser también asertivo. El tercer punto se llama ubicarnos y me parece muy bonito porque habla de construir una historia compartida. Habitualmente cuando se hace mediación parece que hay como dos partes, una es la blanca, otra es la negra, o una es la roja, otra es la azul, una a la izquierda y otra a la derecha, como si no hubiera términos medios, cuando en realidad la vivencia de un conflicto de las dos partes tiene muchísimas más cosas en común que divergentes. Por lo tanto, construir una historia en común de lo que está pasando, donde se incluya a las dos partes, ya va a abrirnos un poco un campo de los compromisos de ambos lados para poder encontrar una solución. El cuarto punto nos habla de generar soluciones, de arreglar. Y para esto son muy útiles las técnicas de creatividad que te enseñé en algún vídeo anterior también. Hoy no paro de hacer referencia a vídeos anteriores, pero es verdad que salieron algunos ejercicios prácticos que nos permiten generar soluciones ante diversos problemas y al fin y al cabo un conflicto lo que necesita es eso, es generar una serie de soluciones y en la mediación pues acordar entre ambas partes cuál es o cuál puede ser la más efectiva. El punto número 5 sería el acuerdo, es decir, entre ambas partes decidir cuáles son los caminos, los medios o las propuestas para poder resolver y cuáles están dispuestos a asumir, por supuesto, para poder un poco pues dar por fin este conflicto. Y el punto número 6, un poco por cerrar, se llama verificación de acuerdos porque trata pues eso, de asegurarnos que hemos comprendido a qué estamos dispuestos cada una de las partes y comprometernos con eso. Es un enfoque bastante completo, como digo, y realmente funciona. A mí me gusta hacerlo a veces cuando hay conflictos entre los alumnos, cuando están dispuestos, porque cuando una persona no está dispuesta a hacer mediación es mejor ni intentarlo, pero cuando están dispuestos normalmente la verdad es que suele salir bien. Otra cosa es que luego las partes, si no se comprometen de una manera firme y no mantienen esos acuerdos, pues claro, volvemos a tener un problema o un conflicto, pero si se mantienen porque somos ya más adultos, verdaderamente se soluciona. Dicho esto, te voy a dejar otro recurso práctico, que son pasos para afrontar una discusión.
A mí misma me pasa. Cuando estamos enfadados no pensamos con la parte de nuestro cerebro que planifica, sino que pensamos con la parte más emocional de nuestro cerebro, pensamos con ira, con miedo, etcétera. Y entonces muchas veces lo que sacamos son situaciones de mecanismos de defensa que lo que hacen a veces es agravar la situación. Entonces, cuando sabes que vas a tener una discusión, pues porque va a salir un tema candente, una patata caliente con tu pareja, con tu jefe, etcétera, ¿qué puedes hacer para intentar que esa discusión vaya lo mejor posible? Lo primero, tranquilizarte un tiempo fuera, porque como digo, muchas veces el discutir enfadado, que es como estamos cuando discutimos, lo que nos hace es perder la razón, perder los nervios, levantar la voz, decir cosas que ni siquiera pensamos y luego nos arrepentimos. Por lo tanto, lo primero es trabajar tu respiración para bajar los niveles de ansiedad de tu mente y también puedes hacer un tiempo fuera, que es alejarte del momento, la situación o la persona, siempre que sea posible, claro, que te hace sentir esa amenaza, ¿no?, potencial. Y cuando ya estés calmado, entonces puedes pensar exactamente qué es lo que quieres comentarle a esa persona para generar un discurso que sea un discurso más asertivo, más basado en mensajes yo y menos basado pues en chantaje, conductas tóxicas, etc. Por supuesto, también tienes que estar dispuesta o dispuesto a empatizar con la otra persona, puedes pensar, adelantar qué es lo que la otra persona quiere pedirte o exigirte, intentar comprender sus motivaciones y proponer o llevar pensadas algunas estrategias de solución que os permitan empezar la negociación. Durante la discusión, hemos dicho antes de la discusión, durante la discusión, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, como hemos dicho, mensajes yo, evitando los mensajes culpa o los mensajes dañinos. Nos tenemos que centrar en el presente para resolver el problema que nos ocupa, porque a veces lo que sucede cuando discuto es que empezamos a sacar trapos sucios o anteriores conflictos y entonces ya en vez de tener un problema se nos va multiplicando porque estamos sacando conflictos anteriores que igual no se resolvieron bien o ni siquiera se resolvieron. Entonces, como digo, en vez de tener un problema que afrontar, un conflicto que afrontar, tenemos varios y nos da sensación de que eso no tiene arreglo. Y finalmente también, como digo, practicar la escucha activa, estar dispuesto a entender a la otra persona y pues escucharle y darle su parte en un momento dado. Bueno, y finalmente, después de una discusión, pues simplemente, como decíamos antes también en la mediación, hay que estar dispuesto a mantener el compromiso, pues porque si no, no ha servido de nada esta técnica. Dicho esto, voy a pasar, aunque ya he dado bastantes nociones que creo que pueden ser muy prácticas, a contarte en un vídeo lo que es la escalera de la prevención. A mí me gusta mucho, algunas veces las tenemos en las clases para que cuando surge el conflicto todos podamos focalizarnos. Y me parece que es una herramienta muy útil para que la tengas en casa si tienes niños pequeños o si habitualmente sois una familia en la que suelen surgir diferentes conflictos, para respetar un poco el orden y así garantizar que se siguen esos pasos de no hablar enfadado, de no dejarme llevar por las emociones tipo ira, etc. Pero te lo explico, como digo, mejor en un vídeo. Hay diferentes modelos de escaleras de prevención o resolución de conflictos, pero a mí me gusta especialmente el que vamos a ver. Tiene 6 partes, son bastante semejantes a las que hemos visto en la infografía y empieza por identificar y expresar las emociones, también identificar el problema, consensuar un clima de tranquilidad llegando a acuerdos por lo cual si alguna de las personas que está negociando o intentando resolver el conflicto está especialmente nerviosa o siente ira, podemos parar y dejarlo para otro momento y vamos a utilizar las palabras y el tono de voz adecuados. El 4 consistiría en buscar posibles soluciones, el 5 en establecer las consecuencias de esas diferentes soluciones y el 6 comprometernos con la mejor solución, siempre teniendo en cuenta, y para esto también hay un modelo muy chulo que se llama escalera de inferencia, que las personas, como hemos dicho en muchas ocasiones, somos sentimientos, pensamientos y acciones, de manera que a veces se suceden tan rápido que podemos difícilmente discriminar la diferencia entre cómo me siento, por qué he pensado o qué he pensado y por qué he actuado así. Bueno, creo que he conseguido ser bastante más concisa. Espero que este vídeo te haya gustado, que te parezca práctico. Si es así, dale a like y me lo harás saber. Y compártelo si conoces a alguien que le podría ir bien aprender qué es esto de la prevención. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao.